Hola, muy buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, el objetivo de este vídeo es presentaros la primera lectura de este trimestre y por lo tanto del curso. Yo creo que es un libro que os va a gustar bastante. Más allá de que os guste bastante, mi objetivo, como os comenté al principio, es que en las lecturas aprendáis. Tenemos que empezar a diferenciar un poquito lo que es la literatura por puro entretenimiento de la literatura que, además de entretenimiento, nos permite pues aprender, comprender cómo es el mundo, comprender quiénes somos, nos abre interrogantes y muchas veces nos da respuestas, no siempre, esto lo adelanto. Entonces, el objetivo de las clases es que, bueno, vosotros en verano o cuando tengáis tiempo libre, por supuesto, podéis leer los libros que os gusten, pero en las clases de lengua y literatura se trataría de guiaros un poco en el aprendizaje de la lectura, que aunque penséis que es algo sencillo, pues no lo es. No se trata simplemente de saber leer, sino se trata de entender estos textos literarios en el contexto en el que nacieron, entender que a través de estos libros que vamos a llamar alta literatura o literatura de calidad, pues los escritores han aprendido a leer el mundo en el que vivieron y a leer el comportamiento de los seres humanos, y a partir de eso, pues evidentemente lo podéis llevar a vuestra vida cotidiana. Yo siempre digo que no hay mejor curso que la literatura para ser un buen psicólogo, porque la literatura precisamente lo que hace es abrirnos a los seres humanos. A través de los libros que vamos leyendo, nosotros vamos entendiendo el porqué de los comportamientos de los seres humanos. Y cuando eso se genera, nos permite entender, por supuesto, por qué nosotros nos comportamos de una determinada manera y por qué el resto, la sociedad, funciona como funciona. Ya sabéis que el objetivo de este curso es que leáis 6 libros, que va a ser un pilar fundamental en la nota final de cada trimestre, por lo tanto no es simplemente un porcentaje mínimo de la nota, sino que le vamos a dar muchísima importancia, así que cuidadito con lo de no leerse el libro, porque puede ser bastante caro el precio que tengáis que pagar. Y que las 6 lecturas que vais a hacer en este curso van a estar vinculadas al temario de literatura, de tal manera que en lugar de ver la literatura como algo teórico, como algo que tenéis que memorizar, que lo aprendo para el examen y luego lo olvido, a través de las lecturas vamos a aprender literatura. Yo siempre digo que de mis años como estudiante, lo que verdaderamente a mí se me quedó fueron los libros que leí. El resto, todo lo demás, lo olvidé. Entonces, veréis. Vamos con el primer libro. El primer libro se llama Otra vuelta de tuerca, de Henry James, y es un libro que a mí me gusta ponerlo en cuarto de la ESO porque es normal que como adolescentes que sois penséis que los productos culturales que consumís, es decir, series, películas, los libros que leéis por placer, porque os ha aconsejado un amigo, un colega o lo que sea, que todo eso que consumís en televisión, en las plataformas digitales, en el cine, claro, que eso es nuevo y que está relacionado con vuestra cultura. Y este libro, yo siempre lo pongo para que entendáis que muchos de los productos culturales que veis, que leéis, están basados en obras culturales de otros siglos. Este rechazo que tenéis muchas veces a decir, bueno, como esto es antiguo, no tiene nada que ver con mi cultura, no tiene nada que ver con lo que yo soy, porque yo soy una persona del siglo XXI, ¿por qué tengo yo que leer un libro del siglo XIX? A mí eso no me va a aportar nada. Bueno, pues tenéis que ver que esos libros del siglo XIX, en el caso de la literatura que vamos a empezar a estudiar este curso, que ya sabéis que empieza en el 18, 19, va sobre el 20, bueno, pues esas obras que os parecen muy antiguas, luego son las que inspiran muchos de esos productos culturales que consumís en vuestra vida cotidiana. Y a mí me parece que ese es el primer paso para avanzar en lo que se llama la cultura. No solo tenéis que consumir cultura, sino que tenéis que saber cuál es el origen de esa cultura, por qué nace, por qué se recrean obras que pertenecen a otro siglo en el siglo XXI. Bueno, todo eso es lo que a mí me interesa. Por supuesto, este libro, que es una obra maestra, que ha inspirado, bueno, pues a ilustradores, por supuesto, al final del vídeo os voy a mencionar una serie que podéis ver porque está basada
no voy a decir literalmente porque no es así en este libro, pero sí que está inspirada en un alto grado, un alto porcentaje en esta historia, que la podéis ver en Netflix, o al final del vídeo os digo cuál es. Porque a mí sí que me gusta que comparéis. Muchas veces los alumnos decís, bueno, ¿puedo ver la película? ¿Puedo ver la serie? Claro, por supuesto que tenéis que hacerlo, debéis hacerlo, pero siempre tenéis que pensar que el libro es una cosa totalmente independiente de las películas y de las series. Y muchas veces los alumnos pensáis que por ver la película o por ver la serie, yo ya ahí me he leído el libro. Y no, ya os adelanto que no. Por eso yo os animo a que veáis películas inspiradas en este libro, a que veáis series inspiradas en este libro y que comparéis, porque vais a ver que hay muchísimas diferencias, ¿vale? Al final de este vídeo os menciono cuál es esa serie que inspiró claramente que el punto de inspiración de la serie fue precisamente este libro. Bueno, en este vídeo yo lo que quería es presentaros la obra, presentaros un poquito que os fijéis en determinados elementos a la hora de leerlo. Cuando yo leo un libro, no leo un libro a lo loco, no leo un libro simplemente por el título o por la portada, sino que antes de empezar a leer me informo un poquito de quién es el autor, qué me puedo esperar de este libro. Evidentemente no se trata de resumir ya el libro, sino sí que quiero daros una serie de pinceladas que es importante que las tengáis en cuenta cuando vayáis leyendo el libro y lo vayamos leyendo en clase, ¿vale? Antes de empezar, vamos a situar al autor en el contexto histórico y literario en el que nace, porque para mí esto es clave. Como os he dicho, las obras que vamos a estudiar, que vamos a leer en clase, están vinculadas a un determinado periodo literario. Y lo que vamos a intentar hacer es ver el periodo literario, estudiarlo a través de una obra completa. A mí me pone muy nervioso cuando los libros de texto lo que hacen es poneros fragmentos muy pequeños en donde apenas se ve lo que es la literatura de esa época. Con esto no va a suceder, porque vais a leer el libro entero y por lo tanto vais a sumergiros en la historia de la literatura de ese momento. En el vídeo os voy a ir poniendo pantallazos con la presentación en PowerPoint, pues para que no os vayáis perdiendo en la explicación. Bueno, pues vamos a comenzar. Henry James. Henry James es uno de los grandes escritores norteamericanos. Nació en Nueva York en el año 1843 y murió en Londres en el año 1916. Yo no soy fanático de que os aprendáis fechas de memoria, pero sí que es muy importante que, grosso modo, podáis situar al autor en un determinado momento de la historia. En este caso, estamos hablando de un autor que va a desarrollar su obra a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un autor de la segunda mitad del siglo XIX, él transitó, como podéis ver, durante la segunda mitad del siglo XIX y escribió también obras a principios del siglo XX. Vale. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros en este curso, y esto ya es importante que vayáis procesándolo, vamos a empezar la literatura a partir del siglo XVIII. De hecho, ya hemos empezado. En el siglo XVIII lo que vamos a ver es la literatura de los ilustrados, de la Ilustración, que hemos visto que en España fue una literatura muy corta, porque se limitó a las últimas décadas del siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XIX, grosso modo, lo que vamos a encontrarnos es el romanticismo, que ya veréis que en España fue muy limitado, como consecuencia del reinado absolutista de Fernando VII, que lo que hizo, bueno, pues fue constreñir, limitar la obra de los románticos. Y la segunda mitad del siglo XIX va a corresponder con el movimiento realista. Por lo tanto, si nosotros cogemos la historia, lo que vamos a ver es que Henry James es un autor fundamentalmente realista. Así tendría que ser. Nosotros tenemos un movimiento que es el realismo, que lo que va a intentar es reflejar la realidad de la época para intentar denunciar los males de la sociedad y poder conseguir un progreso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que vosotros no vais a leer una novela realista al uso, sino que lo que vais a leer va a ser una novela de terror, ¿vale? Aquí voy a abrir un paréntesis. Siempre que menciono lo de la novela de terror, como estáis acostumbrados
a las típicas películas de terror donde ruedan cabezas, donde hay vísceras, donde hay sangre, donde hay todo esto, pues claro, vosotros os esperáis que en este libro, que estamos hablando de un libro de finales del 19, pues os encontréis lo mismo, porque es lo que vuestra mente asocia terror a esto, las vísceras, a la sangre y demás. No vais a ver ese tipo de terror. Entonces, si queréis, para que se aproxime más a lo que vais a leer, vamos a decir que vais a leer una novela de fantasmas. Y yo creo que así es mucho más adecuado, ¿vale? No penséis que va a ser un terror de estos trepidante, de carreras, no. Esto es un poquito la tendencia que hay en el siglo XXI. Lo que vais a leer es una novela de fantasmas. Y claro, si yo uno novela de fantasmas con novela realista, pues parece que son dos elementos que chocan, porque los fantasmas en principio están asociados más a la fantasía y yo os estoy hablando de novela realista. ¿Cómo se puede unir esto? Bueno, pues al final de la lectura vamos a unirlo. Vamos a preguntarnos, cuando ya hayáis leído el libro, si pensáis, ya os doy una pequeña pincelada para que a medida que vayáis avanzando en la lectura lo consideréis, si pensáis que lo que estáis leyendo y lo que habéis leído cuando finalicéis la lectura es una novela de fantasmas o es una novela psicológica. Es decir, los fantasmas forman parte más de la mentalidad o de la psicología del personaje protagonista del que ya hablaremos, ¿vale? Bueno, Henry James fue uno de los grandes escritores norteamericanos, tuvo contacto con escritores importantes de la época, él viajó a París, tenéis que tener en cuenta que París era la meca de la literatura a mediados del siglo XIX, por lo tanto los grandes escritores mundiales querían dirigirse a París para aprender, para empaparse de lo que era la literatura de la época. Conoció a Flaubert, conoció a Balzac, que son los grandes escritores franceses de mediados del siglo XIX. Entre las obras más importantes de Henry James, además de esta que vais a leer, que yo creo que es la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo ha leído, Otra vuelta de tuerca, pues tenéis, para mí, una obra maravillosa, que sí que esta está totalmente vinculada al movimiento realista, que es Retrato de una dama. Cuenta la vida de una mujer de la alta clase social burguesa norteamericana. También tenemos Tercera persona. Bueno, tenemos diferentes novelas, pero a mí no me gusta que nos ciñamos únicamente a la biografía, pero sí que yo quiero que unos datos mínimos conozcáis, ¿vale? Ahora ya sí, vamos a hablar un poquito del libro, qué es lo que vais a leer, qué es lo que os vais a encontrar y demás. Y aunque parezca una tontería, a mí, si yo estuviese ahora presencialmente allí en clase, os diría que cogieseis el libro. Ya sabéis que el libro que os he aconsejado es el de la editorial Anaya, porque las ediciones son importantes a la hora de leeros un libro. Sé que estáis muy acostumbrados a todo el tema digital, pero tenéis que poner en valor el hecho de que no vale cualquier traducción, no vale cualquier edición. Este libro Anaya está muy bien traducido, pero lo que es más importante para vosotros, cuando hay algún dato histórico o cuando hay alguna palabra un poquito más compleja, a pie de página os lo explica. Esto os lo digo porque, por ejemplo, el próximo año bachillerato, cuando lees La Celestina, no vale cualquier edición de La Celestina que os encontréis por internet, sino que tenéis que coger una edición que os facilite la lectura, que os explique ciertas palabras. Entonces, cuando los profesores os aconsejamos ediciones, no es porque tengamos un contrato con estas editoriales, sino porque entendemos que eso os va a facilitar la lectura. Si cogemos esta portada de la editorial Anaya y la observamos, veréis que en la portada ya aparecen elementos peculiares. De hecho, yo os podría decir, sin contaros mucho más, como diréis vosotros, sin daros muchos spoilers, que ahí está gran parte del libro, porque veis que hay en la parte derecha tenemos como una especie de mujer, acompañada de un niño de unos 8, 9, 10 años, hay una niña detrás que sostiene una especie de ramo de flores, y luego veis que hay como dos imágenes un tanto espectrales, una un poquito más adelantada, que es la de un caballero con gesto así serio, ¿no? Y en el fondo veis como una especie de mujer en un velo negro, ¿no? Bueno, ahí, básicamente, en esta portada ya os estáis encontrando los personajes que van a protagonizar esta historia.
A ver, antes de contaros nada, no quiero contaros el argumento, porque si ya entramos en ese argumento, pues entonces ya, digamos que para muchos diríais, me ha perdido la gracia y demás y toda esta historia. Pero sí que es verdad que el primer capítulo, que es el que os tenéis que leer ya, porque de hecho vais a tener que hacer un pequeño resumen de este primer capítulo, siempre cuando lo explico en clase, los alumnos os leáis bastante con este primer capítulo, porque no entendéis qué está pasando ahí, ¿vale? Bueno, si queréis yo os lo explico, el porqué de este primer capítulo, y a partir de ahí ya no vais a tener problemas, porque la narración es una narración, vamos a decir, de carácter sencillo, ¿no? Con un planteamiento, un nudo y un desenlace, que ya os advierto que el desenlace es abierto. Este libro provoca entre muchos alumnos muchos cabreos, porque estáis muy acostumbrados a estos libros donde se cierra absolutamente todo, se explica absolutamente todo, y no son libros en donde el lector parece que no tiene ninguna participación, pero en este libro el final es totalmente abierto. Vais a ver que unos lo vais a interpretar de una manera y otros lo vais a interpretar de otra manera totalmente distinta. Y cuidado, esta es la magia de la buena literatura, aquella literatura que está sometida a interpretación por parte del lector, ¿vale? Bueno, entonces, veréis, la historia comienza cuando una serie de amigos, conocidos, están en una reunión social y, bueno, pues están al calorcito del fuego, de la chimenea, y empiezan a hablar de historias de terror. Esto veréis que es un tópico de muchas películas norteamericanas, cuando una serie de adolescentes se van de acampada y alrededor del fuego dice, a ver quién es el que cuenta la historia de terror más escalofriante. Veis que esto que habéis comprobado en muchas películas, pues uno de los primeros que lo hizo en el ámbito del terror fue Henry James, porque efectivamente pues van a hablar de qué historia puede ser más escalofriante, cuál puede ser más terrible. Y uno de los invitados a esa reunión, que ya os adelanto que es el propio Henry James, el autor del libro, dice que él recibió un manuscrito es un documento escrito a mano por una persona, y ese manuscrito contenía una serie de documentos en donde se narraba una historia terrorífica. Y la persona que escribió estos documentos fue la propia protagonista de esta historia terrorífica. Claro, ¿por qué hace Henry James esto? Bueno, pues lo hace precisamente para dar verosimilitud, para que la historia no parezca que ha surgido de su imaginación, sino que es una historia real. Imaginaros que vosotros vais a una librería y de repente, rebuscando, os encontráis un libro extraño, peculiar, escrito a mano, en donde una persona cuenta algo que le ha sucedido. Pues vosotros inmediatamente, vuestra cabeza lo que pensaría es, esto tiene que ser verdad. Si hay una persona que se ha molestado en escribir todo esto, tiene que ser verdad. Bueno, pues precisamente esto es lo que hace Henry James. Él se sienta delante de estos amigos, conocidos, a relatarles esa historia. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que él en ese momento no tiene el manuscrito en sus manos. Entonces, veréis que en ese primer capítulo hay una elipsis hasta que él manda a traer el manuscrito, se lo traen, y entonces es en ese momento cuando ya comienza a narrar la historia. Y va a ser una narración en donde vais a encontraros a un personaje protagonista muy peculiar, que es una niñera que llega a una mansión de una familia adinerada, rica, con la misión de cuidar a dos niños pequeños, que ya os adelanto que van a ser niños un tanto extraños en sus comportamientos, en lo que dicen, en lo que afirman. Cuidado, una palabra clave para entender otra vuelta de tuerca es la palabra ambigüedad. ¿Qué significa ambigüedad? Algo ambiguo es algo que no queda claro el significado, la interpretación, sino que puede ser interpretado desde diferentes puntos de vista. De tal manera que cuando leáis el libro lo tenéis que leer atentamente, porque muchas veces lo que dicen los niños, lo que dice la protagonista, puede ser entendido de una u otra manera. Eso es lo que nos va a llevar al final abierto. Esto os lo digo para que cuando estéis leyendo el libro, por favor, lo leáis con atención, que no estéis haciendo 3000 cosas mientras vais leyendo el libro así un poquito distraídos.
Bueno, yo espero que con esto que os he contado, situando al autor en la segunda mitad del siglo XIX, movimiento realista, plantearos si lo que vais a leer verdaderamente es una novela realista o es una novela, vamos a decir, más fantástica, novela de fantasmas, si hay realismo. Todo esto no os preocupéis porque nos lo vamos a plantear al final del libro, sino ahora digamos que perdería la gracia, pero sí que os tenéis que plantear si lo que estáis leyendo pensáis que es algo fantástico o lo que estáis leyendo pensáis que puede tener un carácter realista, es decir, que puede suceder verdaderamente en el marco de esa ficción, pero que puede suceder, ¿vale? Es muy importante en este libro, para mí lo importante de la literatura son dos elementos. Primero, cómo está escrito algo, que ya sé que esto lo valoráis poco porque preferís, digamos, la facilidad a la hora de leer un libro, pero para mí es importantísimo la psicología, que los personajes estén bien construidos, y vais a ver que estos personajes que se han mantenido con el paso de los años y bueno, de los siglos, pues son personajes que podrían ser analizados perfectamente por un psicólogo. Fundamentalmente el personaje de la niñera que acude a esta mansión. Bueno, quiero que entendáis, y con esto voy a acabar el vídeo, que las obras maestras de la literatura son obras maestras porque superan la circunstancia en la que se crearon. Es decir, yo siempre me planteo, de los libros que estamos leyendo ahora, ¿cuántos de estos libros se van a leer dentro de 50, de 100, de 200 años? Veréis que muchos de estos libros, bueno, lo veremos porque no estaremos aquí evidentemente, pero muchos de estos libros que leemos por puro entretenimiento, igual que vienen, se van, se olvidan. Pero lo bueno de las obras maestras, y esto es lo que quiero que entendáis, que los libros que aparecen en los libros de texto no están puestos ni para aburriros, ni para que os inciten a no volver a leer ningún libro, sino que estos libros forman parte de un patrimonio cultural, y son importantes por algo, no porque os van a aburrir más o menos. O sea, a mí me preocupa mucho esto de que consideréis que la literatura siempre tiene que entretener. Y siempre hablo de lo mismo, es como considerar que los amigos simplemente están ahí para entreteneros, y los amigos tienen que ir más allá del puro entretenimiento, ¿vale? Pues con los libros pasa lo mismo. Los libros no pueden servir únicamente para entretener, tiene que haber algo más detrás de esos libros. Entonces, la pregunta que yo os hago, para que reflexionéis vosotros personalmente cuando estéis leyendo es, ¿qué es lo que tiene que tener este libro para que más de 100 años después, más de un siglo después, no solo se siga leyendo, sino que inspire series de televisión, películas? Hay un montón de versiones de este libro, de Otra vuelta de tuerca. Pero bueno, como yo sé que sois fanáticos de las series y muchos tenéis Netflix, pues si buscáis en Netflix La maldición de Bly Manor, pues veréis, y la empezáis a ver, pues veréis que es este libro. Claro, mi consejo es el que siempre doy. Primero, leeros el libro, porque la gracia es, una vez leído el libro, que vosotros os lo vais a imaginar de una determinada manera en vuestra cabeza, vais a ver lo que ha hecho el director de esa serie. Y ya os adelanto que hay una gran diferencia. El libro que vosotros vais a leer, evidentemente, se ambienta en el siglo XIX, y esta serie, que coge los mismos personajes, que coge, vamos a ver, la misma trama, no se va a ambientar en el siglo XIX, se va a ambientar en la actualidad. Entonces, ese tipo de diferencias, pues son curiosas cuando se ha leído el libro y luego se compara con la serie de televisión. ¿De acuerdo? Bueno, vais a tener una tarea en donde tenéis que buscar una serie de informaciones en relación al libro, al autor, para poder empezar con buen pie, y ya tenéis pues el pistoletazo de salida. Tenéis ya que empezar a leer ese primer capítulo, a resumirlo y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en clase. ¿De acuerdo? Un saludo, chicos. Hasta luego.